Vamos a estudiar derivadas parciales. Bien, vamos a hacerlo para funciones de dos variables. Supongamos que f es una función que va de R2 a R, tal que a cada xy le asigna un z igual a f de xy. Entonces, definimos la parcial de f con respecto a x, con respecto a la primera variable, como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y menos f de xy sobre h, siempre que el límite exista. Y de la misma manera se define la parcial de f con respecto a y como el límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h menos f de xy, todo eso sobre h. Nuevamente siempre que el límite exista, ¿no? Ok, vamos a hacer un ejemplo. Sea f de R2 a R tal que a cada xy se le asigna un f de xy dado por x sobre x más y. Y vamos a calcular la parcial de f con respecto a x. Muy bien, entonces solución. Entonces, parcial de f con respecto a x es el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, y menos f de xy sobre h. Pero ¿quién es f de x más h, y? Es, como f es simplemente x sobre x más y, simplemente reemplazamos a x por x más h. Entonces nos quedaría x más h sobre x más h más y menos f de xy, que sería x sobre x más y, todo eso sobre h. Ahora lo que tenemos es un límite de una función de una sola variable. ¿De cuál variable? De la variable h. Entonces hacemos arriba en el numerador la suma de fracciones que está indicada ahí y nos quedaría x más y por x más h menos x por x más h más y sobre x más h más y por x más y, todo eso sobre h. Al aplicar división de fracciones aquí, nos quedaría en el numerador, efectuamos este producto y este producto, y en el denominador dejamos indicado h por x más h más y por x más y. ¿Por qué dejamos indicado? Recuerden que vamos a eliminar la indeterminación que la genera h en el denominador, ¿no? Entonces los otros factores no nos importan. Entonces, al resolver este primer producto, nos quedaría x cuadrado más xh más y por x más yh. Hacemos el siguiente, nos quedaría menos x cuadrado menos xh menos xy.
Listo, miren, x cuadrado con x cuadrado se restan, da 0. XH positivo con XH negativo da 0. Y XY positivo con XY negativo da 0. Entonces, ¿qué termina? Sería límite cuando h tiende a 0. Y nos había quedado YH en el numerador sobre h que multiplica a x más y más h por x más y. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0. Y aquí cancelamos h. Nos quedaría de y sobre x más y más h por x más y. Como ya no hay determinación, podemos reemplazar h por 0. Y eso es entonces y sobre x más y más 0 por x más y. Y eso es y sobre x más y al cuadrado. Con lo que nos queda entonces que la parcial de f con respecto a x es y sobre x más y al cuadrado. Hay una forma de esquivar todo este procedimiento que acabamos de hacer, y es, tenemos que f de xy es x sobre x más y. Bien, si vamos a derivar parcialmente con respecto a x, lo que hacemos es calculamos derivadas ordinarias y tomamos a y como una constante. Y si vamos a derivar con respecto a y parcialmente, lo que hacemos es derivamos de manera ordinaria con respecto a y y tomamos a x como constante. Veámoslo. Bien, supongamos que f de xy, vamos con la misma función, es x sobre x más y. Y vamos a derivar con respecto a x. Recuerden, mantenemos a y como constante y derivamos de manera ordinaria. Listo, entonces parcial de f con respecto a x es... Entonces, como hay x en el numerador y x en el denominador, tenemos que aplicar la regla del cociente. Sería derivada con respecto a x del numerador 1 por el denominador menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador, que es 1, sobre denominador al cuadrado. Y eso nos daría x más y menos x sobre x más y al cuadrado. X positivo y x negativo se restan, da 0 y nos quedaría y sobre x más y al cuadrado. Como pueden darse cuenta, los resultados son los mismos: y sobre x más y al cuadrado y y sobre x más y al cuadrado. En ocasiones este procedimiento no es muy conveniente, pero en general funciona. Entonces recuerden, si vamos a derivar parcialmente con respecto a x, derivamos de manera ordinaria con respecto a x, mantenemos a la otra variable y como una constante. Y si vamos a derivar parcialmente con respecto a y, derivamos ordinariamente con respecto a y y mantenemos la variable x como constante. Ok, eso es todo.